Pero son las 10:02 de la mañana, retomamos la información y vamos al contacto telefónico con el jurista Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, muy buenos días y bienvenido a TV Noticias 7.3. ¿Cuál es su apreciación o su reflexión del panorama actual? El presidente ayer, el mensaje a la nación, no renunció, contrariamente a lo que muchos presumían o esperaban, y más bien ha pedido el levantamiento del secreto bancario. Su comentario. Sí, bueno, la situación es complicada, políticamente complicada. Podríamos decir que el presidente está en una encrucijada que un sector de la opinión pública y de la clase política le pide su renuncia, cosa que tiene que decidir inspectores, no puede ser forzado a renunciar, pero también pende sobre la amenaza de una vacancia presidencial por incapacidad moral. Lo que ocurre de base es que el sistema está mal estructurado, ¿no? Porque en el origen tiene usted una agrupación política que no es uniforme, es un conjunto de estados que participan con el presidente Fujimori en la campaña presidencial, que por los azares del destino terminan ganando la presidencia, pero pierden el control del Congreso, con una abrumadora mayoría de la oposición. Entonces, eso empieza generando una serie de fricciones y desencuentros que lamentablemente no han sido manejados apropiadamente, porque en el Congreso la minoría del gobierno no ha tenido los puentes necesarios para comunicarse con la mayoría y con las demás bancadas. Ya no hay aquí, y eso se ha patentizado el otro día cuando... Aprovechamiento político también, digamos, en este tema. Por un lado, la Comisión Lavallato presenta en un momento... O sea, ¿esto salta un poco la suspicacia o cómo lo ve usted, doctor Quiroga? Precisamente en el marco de la sesión, la presidenta Rosa Bartra presenta esta documentación y dice: nos ha alcanzado Odebrecht, por un lado, este tema de la información que involucra, ¿no es cierto?, al presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo ve usted este punto, digamos, y si hay responsabilidad o no en plantear una renuncia o una vacancia presidencial? Digamos, ¿hay asidero legal, no solamente aprovechamiento político? ¿Cómo lo interpreta? Es justamente lo que trataba de decirle, ¿no? Y eso se ha patentizado el otro día, cuando en el pleno del Congreso un solo congresista defendía al presidente de la República contra toda la mayoría. Entonces, al no tener el presidente un apoyo en el Congreso, cualquier denuncia contra él es potenciada, es rebotada y es absolutamente magnificada. Entonces, tiene el presidente una orfandad en el Congreso que no ha podido ser suplida por los congresistas que tiene, porque están pensando en otra cosa, ¿no? Abandonan a su líder y no le defienden. Por otro lado, la gente del presidente pues, tiene una falta de liderazgo, que el presidente no tiene fortaleza en su liderazgo. La suma de todo eso hace que cualquier denuncia, como la que usted menciona, termine potenciándose y hace que la gente empiece a gritar renuncia o a exigir la vacancia presidencial. Entonces estamos en una encrucijada política muy delicada, en donde los políticos no se dan cuenta que están jugando con el fuego de la institucionalidad democrática, y corremos el riesgo de que el presidente de la República deje la presidencia y pase toda una sucesión presidencial al primer vicepresidente. Claro, doctor Quiroga, ahí me quedo un ratito con eso que usted acaba de decir, ¿no? La soledad política, digamos, por un lado, del presidente en el Congreso, aprovechamiento político calculado, cálculo político por otro lado. ¿Quiénes tendrían que entender, cuando usted dice los políticos no terminan de entender lo grave de la situación, quiénes tendrían que entender este mensaje? La clase política, ¿no? Porque lo que quieren hacer los políticos ahora es repetir la plantilla de cuando el presidente Fujimori fue vacado por el Congreso por incapacidad moral y sancionado con 10 años de suspensión para la función pública, y entonces se produjo una sucesión presidencial que eliminó a los dos vicepresidentes, a Tulcena y a Márquez, y terminó dándole la presidencia al presidente Paniagua, convocando elecciones adelantadas, ¿no? Que es lo que dice la Constitución. Entiendo que eso es lo que quieren hacer ahora, pero los tiempos y las circunstancias son distintas. Si el presidente Kuczynski es vacado o renuncia al cargo, en cualquiera de esas dos hipótesis, a quien le tocaría legítimamente la presidencia es al vicepresidente Vizcarra, que también fue elegido con el mismo presidente Kuczynski, con los mismos votos y con la misma legitimidad. Ya, doctor Quiroga, eso querría decir que de darse esta figura, ya sea, bueno, de la vacancia, porque la renuncia evidentemente ha quedado completamente descartada. El presidente ayer ha dicho que no renuncia, que no va a dejarse, digamos, amedrentar por la situación, y que más bien pide el levantamiento del secreto bancario. ¿Es eso suficiente para calmar la crisis?
Es que yo no creo que la renuncia esté descartada, ¿no? El presidente ha dicho ayer que no va a renunciar, pero así como lo dijo ayer, puede cambiar mañana de opinión, según las circunstancias, ¿no? Yo creo que la situación actual no debería forzar una renuncia y no debería dar lugar a una vacancia, y los hechos que se imputan deberían aclararse, ¿no? Pero esa es la parte legal. A la parte legal constitucional hay que sumarle el contexto político. En el contexto político hay primero una falta de liderazgo, segundo una orfandad en el Congreso y tercero un partido político inexistente. Entonces eso hace que tenga una caída libre sin control hacia el vacío. Bien, doctor Quiroga. Y al no tener apoyo en el Congreso, pues la posibilidad de la vacancia es bastante amplia. Es amplia. Bueno, el Frente Amplio planteó, fue quizá la primera agrupación política que salió a señalar de frente el tema de la vacancia presidencial, ¿no es cierto? Bueno, también lo ha dicho APP, ¿no? Así es, ya se sumamos los votos de la Fuerza Popular, APP y Frente Amplio, ahí ya tienen los votos suficientes para vacarlo. Para vacar al presidente de la República. Bueno, a las 10:30 va a iniciar la sesión plenaria en el Congreso, justamente donde se abordará también ese tema el día de hoy, ¿no? Sin embargo, el presidente tiene derecho a ser escuchado, ya se ha dado una cita el día 22 de diciembre para recibir a la Comisión Lavallato. ¿Qué debe pasar aquí, doctor Quiroga? Bueno, imagino que él tendrá que aclarar los pagos que la congresista Bartra ha mostrado públicamente. Si eso es satisfactorio, bien, y si no es satisfactorio, probablemente va a impulsar una vacancia por incapacidad moral y se activará lo que dice el reglamento del Congreso, en donde se presentará esto en una moción al Congreso, seguirá su curso y al final se votará. Y se requieren 87 votos para vacarlo. No tiene que haber mayor justificación o mayor suceso. Es una decisión discrecional política, tal como ocurrió con Dilma Rousseff en el Brasil o como el presidente Lugo en Paraguay. Claro, y por sus prerrogativas, como jefe de Estado tiene derecho a escoger, ¿no es cierto?, el lugar donde va a recibir a la comisión y finalmente debe darse este diálogo, porque finalmente lo que se planteaba ayer era de que ya ni siquiera era necesario escuchar el descargo del mandatario. ¿Usted considera que es así? No, pues toda persona tiene derecho a defensa con mayor razón al presidente de la República. Inclusive en el mismo proceso de vacancia también tiene derecho a ser escuchado. Entonces, no puede soslayarse el derecho de defensa, porque eso incurriría pues en una arbitrariedad, ¿no? Claro. Bien, poniéndonos en los diversos escenarios, doctor Quiroga, quizá de manera instructiva podría usted decirnos cómo procedería, ¿no?, ese tema de la vacancia presidencial. ¿Asumiría el primer vicepresidente, a quienes señalan también el caso Chinchero le afectaría, o la segunda vicepresidencia? ¿Podría finalmente terminar siendo el señor Galarreta temporalmente presidente del país para convocar a elecciones? ¿Cómo se daría este escenario? Es que eso es lo que le decía hace un rato, ¿no? Los políticos quieren repetir la plantilla del año 2000, en donde a la vacancia el presidente Fujimori forzaron la renuncia de los dos vicepresidentes y la presidencia terminó en manos del presidente del Congreso para convocar elecciones inmediatas, ¿no? Yo creo que eso es lo que quieren hacer, pero el problema es que no estamos en el año 2000, han pasado casi 20 años, estamos en una situación distinta, y por otro lado hay un mandato constitucional claro, ¿no? La legitimidad le corresponde a Vizcarra y en efecto Vizcarra a Arauz. No tendrían que saltarse eso. El problema es que no tienen soporte político, ¿no? Porque el mismo defecto en el apoyo político que tiene Kuczynski lo tiene Vizcarra y lo tiene Arauz. O sea, poco, digamos, para ser honestos. Muy poco, sí. Muy poco, sí. Poco o ninguno. Poco o ninguno. Doctor Quiroga, solo con esto termino. ¿Cuánto está habiendo aquí, digamos, lo que quizás los peruanos nos preguntamos? ¿Quién o cuánto se está pensando en el país? Porque no es cosa fácil plantear, por un lado, en términos económicos, ¿no es cierto?, el tema de una vacancia o pedir la renuncia al mandatario. ¿Quiénes tendrían que entender de alguna manera que el cálculo político no es necesariamente lo que el país necesita, cree usted? Así es, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que los políticos en lo último que piensan es en el país y están pensando en su propio bienestar y sobre todo están pensando en adelantar elecciones porque creen que todos van a ganar. O sea, Fuerza Popular cree que va a repetir la votación, Frente Amplio cree que la izquierda va a crecer, Acción Popular cree que va a sacar más congresistas, APP cree que va a tener también más congresistas. Todo el mundo cree que ante una nueva escenario de elecciones van a tener un resultado electoral mejor, pero eso es un tema incierto. Entonces están pensando en el tema chico y no están viendo nada del país. Hablan en nombre del país, dicen que representan al pueblo, pero en verdad están viendo sus propios intereses.
Es una pena que así sea, y eso tiene que entender nuestra clase política. Gracias, doctor Quiroga, un gusto como siempre conversar con usted y Encantado, recibir buenos días. sus apreciaciones. Muy amable. 10:12 de la mañana.